Yo siempre fui muy inquieto, fui un pieza, siempre di muchísimos disgustos a mi familia y fui en una época la oveja negra de mi familia. Todo lo que se me ocurría a mí por la cabeza era un peligro para el resto de mis primos y para todo el mundo. Siempre venía con problemas a casa. Y de repente, cuando se separan mis padres, quiero pues, manifestar un poco el dolor que tengo, la inquietud o una serie de cosas y me dedico a hacer grafitis. Y como soy muy cabezón, muy perfeccionista y soy un tarado de esto, pues de cualquier cosa que me pongo hasta que no lo exprimo no paro. Y me convertí en un grafitero muy conocido en España y tal, uno de los 2 o 3 grafiteros más conocidos. Y Televisión Española hizo, yo con 14, 15 años, hizo una serie sobre nuestra vida, sobre la vida de Muelle, que es el precursor de todo, nuestro referente, y sobre la mía, que yo era tifón, grafiteaba y tal, y sobre 2 personas más. Y dijeron, ¿quieres protagonizar? Era una película rodada en cine que pertenecía a crónicas urbanas, con temáticas sociales de aquella época. Y yo dije, pues vale, como era no me tenían que atar a la silla para poder ir al colegio y me escapaba todo el rato y era un lío de tío, o sea, era un personaje. Entonces dije, joder, pues si voy a tener un justificante para no ir un mes y pico al colegio, voy a tener dinero para ayudar en mi casa, que no hay dinero y tal, y probé. Y lo tuve clarísimo. O sea, fue con 14, 15 años, dije, quiero hacer esto en mi vida. O sea, quiero jugar, me pagan, imagino, disfruto. Es verdad que yo revisándolo, se me ve súper tímido, donde está la cámara me giro, tal, como algo muy vulnerable a la cámara, que me desnuda y eso me condiciona. Pero a partir de ahí, elegí una EATP que se llamaba antes, una asignatura optativa, para intentar suspender una menos, porque si no, no pasaba, para no suspender menos de 3, o sea, más de 3, y hice teatro. Y la primera vez que salí al escenario con todo ese pabellón del instituto lleno, que encima no me había aprendido el texto y rimaba, encima era un Molière, y la gente se reía, y yo flipando, digo, pues si me estoy diciendo el texto. Y esa sensación y eso tal, dije, joder, yo quiero dedicarme a esto. Y terminé BUP, terminé COU y me puse a estudiar arte dramático. Cuando empiezo a estudiar interpretación, cuando empiezo a estudiar arte dramático, que empiezo con 19 años, 19, 20 años, yo estudio en la Plaza Jacinto Benavente, Leighton, el laboratorio William Leighton estaba ahí. Y todas las semanas iba 2 días, entre semana y las golfas, y por la noche, de madrugada, iba a Los Ideal. Y mi formación tenía que ver con las películas que yo veía en Los Ideal. Thomas Wittenberg, von Trier, Hal Harley, algunas que se veían, un tipo de cine muy Farhadi, Coreda, asiático, iraní, europeo. Ahí es donde yo creo que a mí me impacta un tipo de cine muy concreto, se me mete dentro y quiero contar esas historias. Has conseguido un estatus interpretativo que te ofrecen cosas muy bonitas y muy interesantes. Tienes una estabilidad económica, pero es que a mí las estabilidades me aburren también. Entonces, por un lado lo pensaba y por otro lado decía, ya, pero es que quiero contar historias. Y de hecho tenía mucho pudor y mucha responsabilidad y mucho complejo, que tiene que ver mucho también con nuestra nacionalidad y con nuestro país, que tenemos ese complejo, ¿no? Con los idiomas no nos atrevemos a hablar porque nos da complejo, ¿no? Pues en la escritura me pasaba igual. Yo estudiaba, me había leído todos los libros posibles y por haber, tal, no sé qué, y no daba el salto a la escritura, ¿no? Y decía, joder, eso es un respeto absoluto, un exceso, tal. Y un día dije, las mejores historias son las que se hacen, no las que se dejan en un cajón. Entonces voy a probar a contar una historia. Y de ahí surgió Sueños, mi primer cortometraje. Y tenía una historia personal de 2 chavales, de mi amigo y mío, sobre unas cuestiones que teníamos inquietud o que necesitábamos respuestas, y eso me sirvió para respuestas sobre la teología, sobre el Dios, sobre el sexo, sobre la autoridad, sobre la policía, sobre muchas cosas. Y un día me acuerdo que empecé a las 12 de la noche a escribir y a las 6 de la mañana terminé. Y estaba con una persona y lo volví a leer y le dije, esto tengo que contarlo, esto hay que hacer, tenía que haber escrito antes. Yo siempre recomiendo a todo el mundo que escriba, fundamental en la vida, para pasar del inconsciente al consciente por una cuestión casi terapéutica, y luego porque se van a sorprender
cosas maravillosas. Entonces ahí pues tenía ese motor, esa necesidad y dije, bueno, yo pensaba que lo iba a combinar. Digo, bueno, puedo combinarlo, si soy actor y me gusta y lo disfruto y me va bien, ¿por qué no puedo combinar a veces como director y como actor? Y para mí eso es lo soñado, poder combinar. Luego no se combina tan bien porque la gente cuando ya escribes y diriges o te produces tus propias cosas, pues dicen, estás más volcado en la dirección como guionista que como actor. Y no, a mí me gusta compaginarlo, ¿no? Mira, sobre todo como actor me ha ayudado a dirigir actores, que es la asignatura pendiente o lo más difícil, porque generalmente todos los directores de unos años a esta parte se formaban en la realización, en la visualización, y a la hora de dirigir a los actores no tenían formación. Entonces tú llevas 20 años formándote, entonces es un idioma que yo lo hablo con los ojos cerrados con mis compañeros. Entonces se establece una conexión y una comunicación que no nos hace falta ni ir al resultado para hacer algo que no sea creíble, sino que en el proceso ya estamos en el resultado. Entonces eso me ayuda mucho como actor para dirigir actores. Como guionista, pues creo que también me ayuda bastante cuando tú llegas a un texto y como actor te das cuenta de que no tiene conflicto, de que no hay un protagonista, que no hay un antagonista, no hay un objetivo, no hay un deseo que perseguir, y entonces tú estás trabajando en el vacío, cuando no hay conflicto en las escenas, y cuando ves que no hay un arco emocional del personaje, cuando ves que no hay estructura, cuando ves que no hay sorpresa. Para mí el texto es la herramienta. O sea, yo con un mal texto no consigo salvarlo, o lo puedo salvar, pero no podemos hacer algo donde yo te enganche o te emocione o te haga reflexionar o te divierta o que saque la carcajada. Para eso se necesitan textos. El texto es la herramienta base de todo tipo de creación. Como director, como actor, como productor, del guión nacen, y de la historia nacen los proyectos. Los proyectos se sustentan solo en el guión. Y cuando no se da importancia a un guión, no hay proyecto, por mucho que queramos. Entonces yo como actor, cuando me llega un texto, yo sé a lo que le puedo sacar partido y a qué no. O sea, yo sé cosas que a lo mejor no son salvables o cosas que me va a costar mucho salvarlas porque no está en el análisis, en el propio análisis del texto, no están las herramientas para yo poder trabajar. Entonces eso sí me ayuda, claro. O sea, si no hay conflicto no hay trama. O sea, si no hay personaje no hay conflicto, y si no hay conflicto no hay trama, y si no hay trama no hay posibilidad. Pues es anecdótico, sí, yo puedo ser muy gracioso, pero al final se convierte en una sucesión de acontecimientos que no tienen hilo narrativo y a los 10 minutos dice chao. Yo sí le doy mucha importancia como actor al guión porque es mi herramienta, es mi partitura, es mi instrumento. Pues yo creo que es porque lo he vivido, porque lo he mamado, porque han sido mis referencias en una etapa, yo creo que la más importante es que son la infancia y la adolescencia, que es donde formas tu personalidad, y porque tengo una relación con mis experiencias que he vivido en el barrio que me hace contar historias de personas, historias de relaciones personales, ¿no? Creo que es más emoción en una relación de personas y de personajes que en pirotecnia, ¿no? La pirotecnia de repente es pum pum pam, se fue y no deja pozo, ¿no? Y al final en los barrios es donde sale la sociedad. O sea, la mayoría social está en los barrios, no está en los centros de las ciudades. Los centros de las ciudades al final son de paso, pero donde están las referencias y donde están tus raíces son en los barrios periféricos. Y ahí es donde yo descubrí un mundo de vida y de color y de alegría y de dureza también en algunos aspectos, y ha sido un poco el motor. Es verdad que desde Sueños a Cambio Nada y Canallas está basado en los barrios, y yo creo que ha sido por todo lo que he vivido ahí, por todas las experiencias que al final a mí me cuesta, por ejemplo, mucho más adaptar la realidad a la ficción, por eso me lleva mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora tengo una película, A Cambio Nada me costó, o sea, Sueños me costó 6 horas escribirlo, A Cambio de Nada me costó 5 años, porque era mi vida, y entonces no quería enfrentarme a ello y todo el rato estaba huyendo. Canalla me ha costado 4 años, y La Deuda, mi siguiente película, me ha costado 1 mes y medio. No tiene fórmula, pero cuando imagino me sale todo mucho más fácil, pero adaptar la realidad me cuesta.
porque son cosas que he vivido, que no tengo que imaginar, y entonces intento que no sea circunstancial o anecdótico y que tenga una estructura dramática y una línea argumental y un conflicto y tal. Entonces, todo viene del barrio, de todo lo que he vivido hasta este momento. Al final tiro de mis archivos, porque prefiero contar cosas que he vivido, porque creo que las conozco y tengo más cercanía y me mueven más, que otras que creo desde la imaginación, que me parece maravilloso también, como esta última película, y además tengo mucha fantasía y mucha imaginación, soy hijo único y siempre he jugado solo, o sea que tengo mucha fantasía para contar historias, pero me mueven más las que he vivido, porque esas me enganchan y las quiero compartir para encontrar respuestas o para cuestionar cosas, no sé. La convencionalidad es algo de lo que, sin querer, hay algo de aceite y agua conmigo, ¿no? Si hay algo convencional, tiendo a aburrirme. No digo que no siga unos patrones, una estructura tanto dramática en guión, de estructura convencional de 3 actos, con presentación, nudo, desenlace, con puntos de giro, todo eso. Pero sí que intento, creo que tenemos que ocupar un lugar, ¿no? que es un lugar personal, que tiene que ver con un compromiso con la vida, y también en el cine y en el teatro y en la televisión creo que tienes que aportar algo, como autor que sea personal o que sea diferente o que tenga riesgo. Entonces lo convencional ya me cuesta, ya como actor me cuesta trabajar según el tipo de guión o según el tipo de historia o la dirección o tal. Como director me cuesta, y fíjate, me ofrecen series, de hecho acabo de tener, bueno, he tenido como 2 o 3 series este último año para desarrollar y tal, y si no las hago mías y si no necesito contar esa historia, que tenga algo de riesgo, que tenga algo de, pues eso, de personal o de diferente, no me suelo meter. Me cuesta. Tengo que contar algo que sea un motor y que necesite contarlo, y me lo tengo que creer. Entonces la convencionalidad, la sobreactuación, la anticipación, una serie de características a nivel de escritura y a nivel de puesta en escena, de dirección o de actuación, ya cada vez me cuesta, y como me voy haciendo mayor, pues por eso también produzco, porque prefiero tener la línea editorial muy concreta o la línea autoral muy concreta y no estar supeditado a cambiar cromos de casting o de historia, o a cambiar finales o cambiar estructura. Prefiero arriesgarme, y si me equivoco prefiero equivocarme yo, porque cuando te equivocas sabiendo lo que te vas a equivocar porque es una decisión que has cambiado cromos o porque lo que sea, al final es mucho más doloroso. Es mejor equivocarse por uno mismo. La Camionada fue una absoluta locura, o sea, una implicación personal que dejé de vivir, básicamente, y dejé de relacionarme, y como no daba con ello durante 4 o 5 años, los 2 primeros años, no entraba en la historia, no entraba porque quería contar una historia, pero mi inconsciente no me dejaba. Y hasta que dije, hay que hablar de esto, hay que hablar de la separación familiar, de una ruptura familiar, de la delincuencia, de una serie de patrones conductuales que te llevan a una serie de cosas. Y eso, y no te lo exagero, me hacía trabajar, escribir 16, 18 horas diarias. Y no tenía conciencia de cuándo era de día ni cuándo era de noche. Era una cosa de locura, de verdad. Y te digo, de enajenación. Empezaba a las 11 de la mañana y terminaba a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6. No comía hasta las 10:30 de la noche. Mi cena era la comida. Y esa película me fue así, ¿no? Yo dormía 5 o 6 horas, me levantaba y seguía en bucle, un bucle absoluto. Y ahí ya no, pues eso, no tenía la conciencia de las horas. O sea, mis amigos, de hecho, de vez en cuando venían y querían saber si me pasaba algo, si estaba metido en algo raro, porque no era normal que no me relacionara. Y Canallas ha sido al revés. Canallas de repente era 8 de la mañana y a las 7, 8 de la tarde ya decía, no puedo más, no tengo, ya estoy vacío. Si es que sigue R, pero que no lo vas a ver, que no vas a ver dónde está el problema de la estructura, no vas a ver la que necesitas de gancho para que te salga la siguiente, tal. Los diálogos no estás tan rápido y tan vivo, a mí que me gusta dialogar mucho con frases cortas, con subtexto y tal. Y ahí entendí que esta película me llevó a eso. Y luego La Deuda, mi última película, es que eso ha sido como, o sea, no me lo creo que me haya salido así. Además, en unos horarios de 9 de la mañana igual a
a 7, 8 de la tarde y alguna vez cuando estoy enganchado pues me tiro hasta las 3 de la mañana y luego al día siguiente tengo la capacidad por primera vez de separarme y a lo mejor no escribir, no tener esa ansia por escribir. De hecho, La deuda me sale de una catarsis y de una crisis con Canallas. Me pasa igual en todas las películas, cuando llega un momento y dices, tío, ¿de qué habla esta película? Venga, sé valiente, habla de eso y ya está. Vale, si vas a la contra de lo que se lleva ahora o de un tipo de cine tal, da igual. Entonces, en el desarrollo, estaba desarrollando además, estaba con Movistar y con Fran y con Fondomingo y dije, me tengo que separar. Y dije, no, lo entiendo. Y en vez de separarme y estar un mes sin entrar en la película, me separé y tuve una cosa con mi abuela de un centro de salud, de una cosa que ella tenía un tratamiento bronquiolítico, que me vino una cosa a la cabeza que pasó y eso fue la mecha. Y entonces ese mes y pico estuve escribiendo La deuda para separarme de Canallas. Terminé La deuda, lo dejé reposar y dije, va, creo que me he flipado porque me salió solo, como un vómito. O sea, con estructura, con diálogo, con puntos de giro, con los personajes. Yo diciendo, no puedo parar de escribir. Por eso la hice en un mes, o sea, no podía, o sea, es que me salía solo. Y la dejé descansar ahí y luego ya empecé a rodar Canallas, terminé Canallas, y hace poco la he retomado, digo, yo creo que me he flipado, estaba alucinando, creo que tal, no sé qué, y la he visto y digo, esto funciona, esto está para rodar. Tiene sentido hacer 2 películas en 17 años. La primera me costó 10 años y la segunda me ha costado 7 años. Entonces eso desgasta mucho. Hacer una comedia donde todo está basado en el guión y en las situaciones, en crear unos personajes muy concretos, muy universales pero a la vez muy individuales, muy atípicos, y que todo esté basado en el diálogo, en los gags y en esas situaciones, trabajar con no profesionales, con un elenco de los protagonistas de una familia real, no profesional, si ya para un actor es complicadísimo, porque sobre todo es guión, a Canallas es guión, es diálogos y situaciones, entonces eso te implica mucho a nivel de dirección actoral y eso te desgasta. También me pilló la pandemia en medio, justo antes del arranque, tuve que hacer 2 arranques, ha sido difícil y eso me ha desgastado muchísimo. Entonces, cuando terminas, uno piensa, ¿tiene sentido tantos años y dejando tanto de tu vida para contar este tipo de historias que para uno, o por lo menos para mí, son muy personales e intentan alejarse de convencionalismos o de formulismos? Pero claro, cuando todo te lo llevas a tus riñones, a tu espalda, llega un momento que dices, joder, es que llevo currando 12, 14 horas diarias desde hace 7 años, sábados y domingos, y tiene sentido. Entonces ahí te entra el conflicto y dices, me quiero separar un poco. O sea, me gustaría seguir contando historias, por supuesto necesito seguir escribiendo, es lo que más me apasiona, enfrentarme a una historia, a mí mismo, dentro de esa soledad que a veces es muy dura, pero a lo mejor no hacer estos triples saltos mortales con tirabuzón, sin red y con caimanes debajo y lleno de lava. No, o sea, voy a intentar, si puede ser, tener cosas más abarcables con actores profesionales o tener un porcentaje que siempre me gusta, de un 10, un 20, un 30%, pero no que los no profesionales sean el germen de toda la película porque desgasta mucho.